Manuel Somoza, buenas noches, querido Manuel. ¿Qué tal, mi querida Elisa? Muy buenas noches. Oye, ayúdanos a entender, al parecer nos fue bien, pero realmente nos fue bien en relación a lo que anunció hoy para los otros países Donald Trump. ¿Fue claro? ¿Habrá ajustes? ¿Cómo entender? Nos habíamos quedado anoche en que íbamos a ver qué nos recetaba, así tal cual. Y pues bueno, por lo pronto vemos que aplica ojo por ojo, diente por diente o a ojo de buen cubero. Lo que decida Donald Trump. Pues sí, mira, para mí hubo muchas sorpresas. A ver. Creo que lo más afectado fue Asia. Sí. Los aranceles que le impone a China y a los países del sureste asiático son enormes. Sí. Las tarifas sobre Vietnam y toda esa zona pues están arriba del 45, 46%, ¿no? Entonces, yo creo que es lo más afectado de todo. Eso egoístamente nos conviene porque esos países son directamente competidores nuestros, ¿no? Sí. Yo te diría que en Europa todavía es difícil hacer el análisis, pero ahí sí les pusieron un arancel más o menos del 20%. Yo creo que tiene todavía Europa mucho que negociar y lo va a hacer seguramente. Europa es el único bloque económico con el que Estados Unidos no tiene ningún tipo de acuerdo comercial. La parte de Latinoamérica también estuvo muy, muy golpeada. Sí. Sobre todo, pues todo lo que está al sur de nosotros, los impuestos fueron muy severos, ¿no? Por ejemplo, en Perú los dejaron iguales, pero a Nicaragua se los van a subir al 18%, a Noruega el 15%, a Costa Rica el 10%, a Jordania el 20%, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, pero aquí hay, por ejemplo, países como Madagascar con 42%, Myanmar 48%, en fin. La verdad es un horror lo que hizo este hombre. Oye, sin embargo, México y Canadá, pues hasta ahorita nos hemos salvado porque ya dijo que no nos va a aplicar eso a los países que estamos dentro del TEMEC. Sin embargo, sí tenemos el riesgo de que nos pongan el arancel del 10%, no se entendió bien si es del 10 o el 20%, por aquellas exportaciones que no cumplen cabalmente con las reglas del TEMEC. Y yo aquí en algunas de estas semanas había comentado contigo ese riesgo, porque sí tenemos entre 150,000 y 200,000 millones de dólares que no cumplen con las reglas del TEMEC. Nosotros exportamos 500,000 millones de dólares a Estados Unidos. Ya hay un porcentaje que es como del 30%, que no lo cumple. Eso serían estos 150,000 millones de dólares. Sí. Ahí sí nos podrían poner aranceles del 10 o del 20%. Sin embargo, también hay todavía espacio para negociar. Se nota, por lo menos yo lo noté en el discurso, que el fentanilo y la introducción de este veneno a Estados Unidos sigue siendo un tema y ahí tenemos todavía cancha para avanzar porque México ha cumplido cabalmente con los compromisos adoptados desde febrero. Sí. Las incautaciones de fentanilo y de otras drogas han sido enormes en los últimos 2 meses o 3. Lo que no se había hecho en 6 años, lo hemos hecho en 3 meses, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, tienen que estar complacidos. Lo mismo se ha disminuido drásticamente el cruce de ilegales a la frontera a Estados Unidos, ¿no? Sí. ¿Qué nos falta? Bueno, insisten en que todavía hay mucho narcopolítico involucrado y ahí sí no hemos hecho todavía nada, pero bueno, Roma no se hizo en un día. Los avances han sido, me parece, sustantivos. Entonces, eso se refleja, por ejemplo, en el tipo de cambio. El tipo de cambio hoy estaba sobre niveles muy cercanos a 20.50. ¿Sí? Y cuando después de que terminó el speech de Trump, el tipo de cambio se bajó hasta 20.19. Quiere decir que la percepción del mercado
es que México va a salir mejor librado que los demás en todo este sainete. Pero bueno, pues todavía hay mucho que no sabemos. Yo creo que hay más preguntas que respuestas, pero hasta este momento México sale bastante bien librado de los anuncios que hizo este personaje. Sí, veía estos números, los porcentajes, siempre decimos los porcentajes verdes, ¿no? E impresionante cómo se fue fortaleciendo el peso conforme avanzaban las horas del día, había dudas, después no se entendía muy bien lo que iba a decir Donald Trump, después ya cuando medio se entendió, en fin, y ahorita 2019. Bueno, por lo pronto estamos librando el 2 de abril, querido Manuel. Pues sí, la verdad que sí. Todavía falta camino por recorrer. Tenemos todavía cosas que hacer, pero yo me quedo más tranquilo de lo que estaba en la mañana. Sí. Vi el tipo de cambio, cómo se fue arriba de 20.50. Llegó hasta 20.57, ¿no? Sí. Y luego cuando lo ves caer, pues quiere decir que no es ya personal la impresión, sino que el mercado en lo general ha tenido una mejor impresión de lo que tenía en el transcurso de la mañana. Y eso simplemente es bueno. Y luego con el anuncio esto se ratifica, ¿no? El que nos haya dejado por el momento fuera de los aranceles recíprocos está bien, y si tenemos que hacer lo que tengamos que hacer para acomodarnos al TEMEC, pues lo haremos. Exacto. Porque además tenemos eso. Si estos 150 o 200 mil millones de dólares hacemos lo que tenemos que hacer, pues se acabaron los aranceles, porque entrarían nuevamente al TEMEC y ahí el impuesto es de cero. O sea que está en nuestra cancha que los productores que no hayan cumplido con el TEMEC, pues se pongan las pilas y lo hagan para no tener que pagar esas regalías o esos impuestos o esas tarifas como él es ya. Muchísimas gracias, querido Manuel, y mañana continuamos consignando, informando y analizando. Muchísimas gracias. Así es, nada más termino muy breve. Los futuros que nos dicen cómo van a abrir las bolsas mañana estaban horribles a las 4 de la tarde. Por ejemplo, el Standard & Poor's perdía más del 3%, el Nasdaq perdía 4,5%, y en este momento, bueno, pues esas cifras se han moderado un poquito, ¿no? Los futuros ya no están tan feos como estaban hace 4 horas, y eso es una buena noticia. Fíjate, nada más para cerrar te digo muy rápido. El Nasdaq, que hoy creció 0.87 en el mercado de futuros, lo que nos dice es que está en, ¿ahorita en cuánto está? En 3.18 negativo. Pero como te dije, a las 4 de la tarde estaba 4,5 abajo, el Standard & Poor's 3,5, ahorita está 2.6, el Dow había perdido 1,000 puntos, en este momento nada más pierde 800 puntos, entonces como que está mejorando. Vamos a ver qué pasa en el transcurso de la noche y cuál es la apertura de mañana. Pero yo creo que esto se puede mejorar un poco todavía hasta el día de la apertura de mañana. Es cierto, porque el anuncio se hizo antes de más bien después del cierre de mercados, entonces ya empezó esto a moverse a pasos agigantados. Los mercados cierran en México a las 2, el anuncio se hizo como a las 2:15, ahí los futuros se fueron al diablo, ¿no? Y han venido mejorando, y el peso pues mejoró notablemente después de los anuncios, ¿no? Muy bien, estaremos pendientes para el día de mañana, querido Manuel, muchísimas gracias. Por supuesto, y perdón por tomar tanto tiempo. Gracias a ti. Muy importante. Elisa. Gracias, Manuel. Hasta mañana.